Bienvenidos a B&B Place. Como lo prometido es deuda, ya que identificamos las tres familias de cervezas, Lager, Ale y Lambic, el siguiente paso será conocer sus diferentes estilos, y en este video desmenuzaremos el mundo de las cervezas Ale, que no suelen ser tan comerciales, pero que están cargadas de sabores, olores e historia. Además, explicaremos un poco sobre las cervezas Lambic, pero lo dejaremos para más adelante. El primer estilo del que hablaremos es Pale Ale. La Pale es la típica cerveza inglesa. Su materia prima, la malta Pale, o también llamada malta clara, es de las más usadas en la cerveza a nivel mundial. Esta cerveza malteada es tostada a baja temperatura. Esto le da el color claro al grano y es la razón por la que en sus cervezas predominan los colores claros dorados. Además, son turbias y de bajo contenido alcohólico. Esto es turbio y esto es transparentoso. Solo para que quede claro. Sus sabores son muy diversos, van desde dulces hasta muy amargos y suelen predominar estos últimos. Este estilo cervecero se caracteriza por su balance entre el lúpulo y la malta. Dependiendo de la proporción de estos vamos a obtener una gama variada de subestilos. Por ejemplo, una Pale Ale muy lupulada es una Indian Pale Ale, o mejor conocida como IPA. Y una Pale Ale que es muy maltosa es una Amber Ale o Brown Ale, por nombrar solo un par. Queremos dejar claro que se pueden encontrar decenas, hasta cientos de estilos diferentes, pero creemos que de una u otra forma los tres estilos que te presentamos aquí abarcan a todas las Ale. Pero claro, si crees que nos falta alguno, no olvides mencionarlo en los comentarios. Sigamos con las Porter y Stout. Porter es una cerveza que se originó por allá en el siglo XVIII en Inglaterra, superando en fama a muchas cervezas de la época. Su nombre se debe a su popularidad entre los porteadores, aquellas personas que cargaban mercancías en los puertos, y se cree que la receta salió de mezclar cervezas lager con ale añejas. Actualmente lo que define una Porter es que es una cerveza ale producida con malta de cebada muy tostada. Son espesas, de color negro y con un grado alcohólico superior al promedio. Su sabor y aroma tienden a oscilar entre el chocolate amargo y el café. La Stout es una descendiente directa del estilo Porter. De hecho, se le conocía como Stout Porter hasta que una cervecería llamada Guinness la empezó a producir. Tanto el nombre como el estilo evolucionaron para tener una identidad propia, cuya diferencia principal es que se realiza con cebada tostada sin maltear, lo que hace que sea aún más espesa y alcohólica y que su sabor y aromas tiendan más al café y caramelo. Recuerden que cervezas negras las habrá tanto Ale como Lager, y en nuestro próximo video sobre los estilos de cerveza Lager también encontraremos este color, por lo que no olvides suscribirte y darle a la campanita para que sigas aprendiendo con nosotros. Sí, claro. Tenemos un trato. El tercer estilo son las cervezas de trigo, que son cervezas con una gran proporción de trigo en relación con la cebada con la que se elaboran. Suelen contener entre 50 y 70% de trigo. Sus mayores exponentes son las variedades Weissbier, basada en la tradición alemana, y la Witbier, basada en la tradición belga. Su diferencia principal es que la cerveza de trigo belga suele hacerse sin maltear. Se utilizan frutas y especies como cilantro, cáscara de naranja y comino que se sentirán bastante en el sabor y olor, mientras que las cervezas de trigo alemanas tienden a seguir estándares más estrictos y se usa trigo malteado sin ninguna añadidura y un tipo de levadura que le aporta olores y sabores de plátano y clavo. Y aquí es un buen momento para recordar que las cervezas de fermentación espontánea de las que hablamos en nuestro anterior video, a las que también se les llama Lambic, se hacen con una mezcla de 70% de cebada ligeramente malteada y 30% de trigo. Su nombre se debe al lugar donde se originó en Lembeck, Bélgica. Sepp, Lambic es una denominación de origen por su composición y procedencia, como explicamos en el caso del tequila y el mezcal, por lo que una cerveza Lambic es una cerveza de fermentación espontánea, pero no toda cerveza de fermentación espontánea es una Lambic. Las cervezas de trigo datan de la Edad Media y su uso está asociado a monjes y templos cristianos. Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial, estas cervezas estuvieron a punto de ser solo un recuerdo, ya que el uso del trigo en ese entonces se reservó exclusivamente para la elaboración de pan, debido al hambre que pasaba la población belga y alemana. Entre los años 60 y 70 volvieron a producirse a medida que la economía de ambos países mejoraba. Ahora, cuando te ofrezcan la carta de cerveza artesanal, ya sabrás lo que quiere decir Pale, IPA y Porter, y de dónde pueden venir las cervezas dependiendo de su materia prima. Por ahora, aprende mejor el proceso de malteado con nuestro video de las marcas de whisky que encuentras aquí. ¡Nos vemos pronto!